Resulta extraño que la compañera anuncie como momento estelar esto cuando somos parte de lo realmente inexistente para la universidad. Somos como el socialismo polaco, que nunca existió esa chingadera. No se estudia novela negra en las universidades, le valemos reverenda sombrilla, le importa un bledo que hayamos ganado el Premio Nacional de Literatura varias veces. Formamos parte de ese universo de la literatura de entretenimiento, ¿no? Por lo tanto, si hay una literatura de entretenimiento, hay una literatura de aburrimiento, que debe ser la que estudia, porque no se explica esta extraña distinción, ¿no? Está bien, ser clásico es peligrosísimo y formar parte de los programas oficiales y obligatorios de estudio es asqueroso, pero no hay nada peor que te obliguen a leer un libro cuando en el fondo quieres leer otro. Pero resulta sorprendente el desfase entre la realidad de lo que hoy es la novela negra en México, género por demás vigoroso, donde ha crecido notablemente el número de autores con talento participando y el impacto que tiene en el mundo de la lectura, con el retraso dinosaurico que la universidad tiene al respecto. Mi queja la podía ser extensiva, vale madres que haya ganado el Premio Nacional de Historia 2 veces, pero cada vez que doy una conferencia en filosofía la doy en un patio porque me invitan los alumnos, porque la escuela de historia parece que nos considera poco gratos porque atentamos contra sus maneras de entender la historia de México, probablemente, o atentamos contra la teoría de la ordeña de la vaca. Creo que todos ustedes conocen la teoría de la ordeña de la vaca. Tú eres académico, haces tu primera tesis, tienes una vaca, y luego durante los siguientes 60 años te dedicas a ordeñar. Variaciones sobre el ordenamiento. Las instituciones coloniales en el periodo que va de variante 1, variante 2, los caudillos de las instituciones, etcétera, 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 etcétera. Con el mecanismo de estar colaborando en simposios que a tu vez yo te invito y tú me invitas en el mundo académico internacional. Yo te publico, tú me publicas, vale más que nadie me lea porque te publico en una revista cuyo destino es almacenarse los celosos fondos de las instituciones universitarias que son verdaderamente procelosos. Que algún día alguien quiera hacer bucitos, ese es el lugar ideal para meterse en medio de libros que nadie nunca va a leer porque nadie le interesa. Pero bien, después de esta fundamentada queja, decir que yo en particular acudo con placer a la invitación, más que Joaquín Díaz Canedo ha sido mi editor desde tiempos cuasi prehistóricos en la editorial Joaquín Ortiz, y me une con él un profundo simpatía, aparte de pensar que tiene una visión de la literatura más o menos contemporánea. Ese era el prólogo. Una vez animado el ambiente y limpiado la mesa, con gusto contestamos tu pregunta. Que no lo van a contestar. Sí, cómo no, sigo, ya no, de una vez. Sí, la pregunta es, ¿ustedes inventaron el mal o ustedes simplemente lo narraron? ¿Cómo te enfrentas? Sí, lo que acabo de hacer es un retruécano para pescarte en el aire. No inventamos el mal, obviamente, pero sin embargo, hubo momentos en este país donde había una sombra. El joven Molinete en Guanajuato es detenido y acusado del asesinato de su sirvienta por narcosatánico, y las pruebas para demostrar que era narcosatánico es que leía Baudelaire y novelas policíacas mías. Lo de satánico, órale, pero lo de narco, yo me caracterizo porque no he quemado un carro de mota en mi vida, he estado en contra de cualquier forma de consumo de drogas más allá del tabaco, y ni siquiera bebo mezcal, chinga. Pero bueno, no importa. Nosotros no lo inventamos, estaba ahí. Pero tan estaba ahí que desde que empezamos a escribir hace 25 años los temas son recurrentes. ¿Sí? Novelas sobre la presencia del narco determinando la vida cotidiana. Pues escribimos hace años estas historias. La degradación de lo criminal urbano. Las narramos hace 15, 20 años. El monstruo estaba ahí.
pero no había adquirido las dimensiones propagandístico-informativas espantadoras que ha adquirido en los últimos años y por lo tanto la sensación del miedo profundo. Sin embargo, los argumentos no son nuevos, son viejos. ¿Cuál es la variante? La variante fundamental es que tuvimos un presidente que era un pendejo, cosa que se está volviendo rutinaria, habitual y absolutamente recurrente, ¿sí? Y este presidente decretó unilateralmente una guerra contra el narco, básicamente para tapar un fraude electoral. Entonces ustedes recuerden, el motivo fundamental no es que no le gustaran los narcos, presidente alcohólico profundo, no tenía mayor bronca con los narcos, es más, tenía varios en su gabinete, según descubriríamos el paso del tiempo. No, el problema es que llegó con los norteamericanos y les dijo: te regalo una guerra contra el narco, tu guerra contra el narco la hago yo, y me funciona como cobertura de un fraude electoral. Y esto desató a los narcos, y los desató en magnitudes y en niveles insospechados. Cada uno de ustedes, evidentemente cada uno de nosotros, puede apelar a un cajón inmenso de anécdotas, a cual más sórdida, sobre la recomposición de lo criminal y lo no criminal en nuestra sociedad, su vinculación con el aparato de Estado, sus negociaciones, su expansión. La teoría de Calderón, donde golpeamos un avispero y quién sabe qué va a pasar, bueno, pasó lo que quién sabe sabía que iba a pasar, multiplicó el número de narcos en activo, fragmentó las redes, las confrontó unas con otras, en medio quedó la ciudadanía, utilizó un ejército corrupto, una policía corrupta, un sistema carcelario que no sirve, un sistema de impartición de justicia que es ya el siglo XVI, queda bendito al lado de esto. En este país solo se obtienen confesiones en el 90% de los casos por tortura, ¿sí? Entonces, bueno, los monstruos estaban ahí, salieron a flote y sobre todo se multiplicaron. Quizá la reflexión más terrible es: si había 30 sicarios en Guanajuato, a la hora de construir la lógica de la guerra contra el narco se multiplicó en 5 bandas por 200 cada una y se volvieron 1000. Y luego hubo que darles empleo a los 1000, porque no había tantos consumidores de cocaína en Los Ángeles como para tanto pinche sicario en Guanajuato. Y entonces, ¿qué pasa? Con cobro de piso, negocios de secuestro, tráfico de blancas, secuestro de migrantes y extranjeros, y van cubriendo una zona de criminalidad que va volviendo la vida en nuestras ciudades insoportable y en algunas partes del campo invivible. Eso es lo nuevo, y la literatura no tiene cómo confrontarlo, cuando más testificarlo, pero ya nos quedamos cortos en la competencia literatura realidad. No hay manera de llegar a las profundidades del horror. André Gide decía: lo peor del horror es que no hay horror. Lo peor del horror es cuando se cotidianiza y al cotidianizarse desaparece como tal y se vuelve normal, hábito, costumbre, ¿sí? Entorno. Así la cosa, lo único que nos queda es lo que siempre tuvimos, que es la literatura tiene una capacidad de sumersión más profunda que el periodismo, la sociología, la economía, ¿no? En la medida en que puede ir por abajo del iceberg. Si el iceberg es 20, 80, dependiendo de que el iceberg, el de Titanic era más cabrón, porque lo invitó el secretario de Educación mexicano en una de sus frases afortunadas, ese 60 subterráneo la literatura lo puede narrar, por la vía de fabularlo, inventarlo, construirlo, el ejercicio imaginativo de la literatura, y por otro lado puede trabajar en el terreno y el espacio de lo subjetivo, de tal manera que hay un nivel de profundidad en la literatura que no alcanza el resto de los mecanismos informativos a los que tenemos acceso, etc. Si algo está caracterizando nuestra sociedad es la velocidad con la que se desinforma. Mataron a 6 campesinos en Nayarit hoy. Mañana se sigue la huella de los que mataron a los 6 campesinos en Nayarit. Pasado mañana chingaron a su madre los 6 campesinos en Nayarit.
se disolvió en la nada, en este inmenso marasmo de desinformación. Dentro de 3 meses, detenido el que mató a los 6 campesinos de Nayarit, que por cierto no era él, sino un primo suyo, pero bueno, lo detuvieron, y ¿quién era? ¿Por qué era? ¿Qué había pasado? Todo esto se diluye y se pierde. ¿Qué tiene la literatura? Y mis colegas lo hacen reviendo bien. Tiene la profundidad de la sumersión y tiene la profundidad de la ampliación del espacio de lo subjetivo. Ahora, ¿qué riesgos? Bueno, sería la segunda parte de esta conversación. Los inmensos riesgos del síndrome de Estocolmo. Se me ocurre más que un comentario, otra pregunta. Pero es una pregunta-comentario, ¿no? Ahorita que empezó el prólogo de Paco, hablando de esta desdén de la universidad, de los estudios universitarios por la novela negra, por la narrativa negra. De alguna manera, yo recuerdo que todavía en la última década del siglo anterior y a principios de este siglo, para muchos críticos la literatura negra, la narrativa negra no era literatura, ¿sí? no la consideraban parte dentro del canon del arte literario, etcétera, etcétera, pero poco a poco esta consideración ha variado bastante, no solo porque ha llegado a muchos lectores, a muchos más lectores de los que ya venía arrastrando desde antes, sino que también hubo críticos que voltearon ya a verla con mayor seriedad o con mayor atención y empezaron a destacar sus virtudes. Mi pregunta sería esta: ¿habría influido el hecho de que al país se lo haya estado llevando el carajo para que se den cuenta, por ejemplo, de que en realidad la narrativa negra era la mejor narrativa realista que había en este país? Oye, no, yo también traigo una introducción, así que lo siento. Ahí luego te pregunto qué preguntaste. No, bueno, yo os doy las gracias, me extrañó muchísimo la invitación, porque la UNAM es muy raro que nos inviten, ¿no?, a cosas como esta. Yo creo que Joaquín tiene mucho que ver en esto y hay que darle las más puntuales gracias, ¿no? Y bueno, yo una vez en la que fui a un congreso, los escritores que Paco llama del frío, o sea, los finlandeses y los suecos y todo eso, mandaban una felicitación porque a los escritores de América Latina, porque teníamos suficientes delitos para hacer novelas, ¿no? Al principio a mí me molestó mucho, pero reflexionando dije que los tipos, pues ya de vez en cuando se matan a alguien, bueno, ahora que han entrado a las escuelas y han balaceado, también, pero un poco más tienen más facilidades para hacer ficción, digamos, que nosotros. Nosotros tenemos una realidad que es a veces muy fuerte y que, bueno, llegué a la conclusión de que ellos, pues, acepté, digamos, la felicitación, ¿no? Así sin ir mucho más allá, ¿no? Pero por el tipo de país, porque en América en general coincidimos en que hay dolor, o sea, es un continente adolorido, hay desesperanza, hay injusticia, hay corrupción. Y bueno, en México, Paco acaba de mencionar los de Nayarit, pero aquí hay muertos todos los días, ¿sí? Yo que vivo en Culiacán, pues quizás no hay muertos todos los días, pero con mucha frecuencia tenemos cadáveres y es cierto eso, que el horror se diluye porque nosotros los matan. Y bueno, yo de mi ventana, de mi estudio, muchas mañanas escucho los balazos y lo que pienso, bueno, alguien está muriendo en este momento de nosotros. Eso es el país. Y hay dos autores claves que me gustan mucho, que García Márquez. Él contó, digamos, lo que sería como el abuso del poder. Pero él pintó un país, convirtió un país a un concepto que le llaman el realismo mágico. De uno que va llegando ya desde el país al realismo mágico, y pasan cosas. Pero también está Rulfo, que Rulfo afortunadamente no escribió un país lleno de fantasmas, ¿sí?, sino que utilizó fantasmas para contar, pues, todo lo que nos pasa a los vivos, ¿no?
Y hablo de eso porque muchos de los autores, esos son parte de la matriz de formación que tenemos y que nos han hecho reflexionar sobre la realidad sobre la que vamos a trabajar, ¿no? Pero en el 69 aparece un señor mexicano que se llama Rafael Bernal, que desde luego mal querido, que escribe una novela que es una obra maestra que se llama El complot mongol, donde nos dice de qué va el asunto, cuál es la base de nuestro país, cómo es que los señores, los militares, los políticos están formando un país, ¿sí? Cómo utilizan la violencia a su favor, cómo son absolutamente astutos, que es lo que pasa en Complot Mongol. Y él dice, bueno, aquí hay otro México, claro, le fueron encima, tendría penas o no, pero le fueron encima, y es incluso una novela que muchos mexicanos conocen y que ha tardado muchísimo en posicionarse, pero como es la gran matriz, digamos, un retrato de país muy violento, el que nosotros debemos abrevar. Es decir, que no nos estamos inventando nada, sino que tenemos un maestro de 1969, que eran los tiempos cuando salió, por ejemplo, El espía que vino del frío, de una novela de John le Carré maravillosa, que a mí me gusta mucho, o que era en la época en que James Bond se estaba poniendo de moda, ¿no? Y que todas las chicas querían ser chicas con las mamás de ustedes, o las abuelas quizás, ¿no? Querían ser chicas Bond, ¿no? Pues bueno, él habla de eso. Ya en esa novela El complot mongol uno puede ver eso, la impunidad, la corrupción, lo que importa es el poder, o sea, el país que se lo lleve el carajo, o sea, no importa, capaz de montar un complot, digamos, con las necesarias complicidades para que, bueno, que se dé adelante, y al final el único objetivo pues es obtener el poder, ¿no? Entonces, es una muestra del país en que, la base del país en que podríamos convertirnos, es decir, después de todo el romanticismo de la revolución que decía que lo tuvieron, y también el nacimiento, digamos, de todas las posibilidades de un país donde las personas tenemos mucha tendencia a corromper o a aceptar ser víctimas de la corrupción sin preocuparnos, ¿no? A veces se pregunta cómo somos y quién de los mexicanos no le debe algo a la ley, ¿sí? O quién no ha corrompido alguna vez o no ha aceptado que le corresponda. Y realmente, al menos yo, todas las personas que he preguntado han aceptado que lo han hecho, que han dado una mordida o que algo siempre han buscado para facilitarles las cosas. Y eso, en el fondo, es como el principio del irrespeto a las leyes a que venimos después, ¿no? Entonces, eso ha crecido, los últimos años ha crecido mucho. Y ahora vivimos como en un estado permanente de delito, digamos, a veces que asaltaron a un vecino, pues bueno, qué mala suerte el vato, ¿no? Lo asaltaron a las 6, pues ¿para qué salió? ¿Por qué no salió a las 7? ¿Sí? Que violaron a la chica que traía el vestido azul, pues hombre, ¿cómo se atreve a salir con ese vestido tan sexy? ¿Sí? O sea, es un delito. O que ahora hay muchos migrantes en el país, muchos que en Culiacán, cuando menos, si uno les ofrece una moneda, están felices. Pues si les ofrece un vaso de agua, estamos a 40 grados, están felices. De tipos que están buscando, todos quieren llegar a Tijuana, a la frontera, a Nogales, a Tijuana. Es decir, ahí están como de paso. Pero también son víctimas de delito. Es decir, se puede hacer cualquier cosa con ellos. Entonces, ahí estamos nosotros cuando a alguien le gusta la literatura negra o se ha formado para contar lo que pasa, ¿sí? Se impacta, se impresiona, busca los elementos, los instrumentos. Uno termina contando cosas. Y como dice Paco, no es que allá empecemos a contar ayer, tenemos
años contando cosas de lo que pasa a la gente que no lo pasa bien. La literatura mexicana afortunadamente es muy amplia, ¿no? O sea, hay de todos y hay muchos escritores que escriben cosas porque no pasan ni en México y bueno, está bien, ¿no? Pero sí, habemos algunos que contamos lo que está pasando en este país. Y al final no importa que la UNAM no nos invite a su feria, ¿sí? De verdad, o sea, que nuestro lector está allá en la calle y aquí también, en la universidad también hay mucha gente que nos está siguiendo y que está, no digamos que descubriendo el país, sino que está encontrando una explicación del país en que vivimos. ¿Sí? Una explicación, si quieren, de ficción mágica, que no es completa desde luego, porque ¿para qué? ¿No? Hay que completarla entre todos. Y son explicaciones, son circunstancias, situaciones llevadas a la ficción que tienen que hacer que algunas personas reflexionen sobre el país en que estamos viviendo. Y todo el tema de los delitos en nuestro país, para mí al menos, es tan grave o más grave que el tema del calentamiento global, ¿no? O sea, nos estamos autodestruyendo, ¿sí? Como que nos hemos perdido los valores fundamentales que como seres humanos la convivencia, es decir, como que si todos fuéramos enemigos, ¿no? Y a veces contar esto no creen que es fácil porque duele, ¿no? Pero bueno, si uno tiene vocación para este asunto, pues hay que hacerlo. Y a veces pues también meterse con la realidad no es fácil. Digo dos cosas para terminar, aquí en esta universidad, pues yo soy egresado de esta universidad, pues se estudia Cervantes, y Cervantes escribió Don Quijote como un divertimiento. A él le sorprendió mucho que después llegan los alemanes y ya dicen que no, que es una interpretación del siglo XVIII, de todas las penurias de los seres humanos, bla, bla, ¿no? Pero Cervantes, él lo escribió para divertirse, ya hay una serie de mitos, de que hasta el rey está viendo por la ventana un río, en el Guadalquivir, un tipo que se está riendo y dice, ese tipo está loco, está leyendo Don Quijote, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos, no estamos nada mal si escribimos para que alguien se divierta o alguien reflexione. Y también en relación a la realidad, que no es fácil, pues bueno, ya Borges lo dijo, que Borges también se estudia acá, que no es nada fácil contarla porque él dice que fue hecha por Dios, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Vas a decir algo de Sí, porque ahora llega la guerra y el ataque. La realidad tiene una condición extraña, que es que se está poniendo muy rara, ¿no? Eso que llamamos la realidad, ¿no? La rareza de la realidad. Lo que me interesa cada vez más de la novela negra es su capacidad para viajar por las esquinas, no ir a los centros. Llevo 3 o 4 años tratando de escribir una novela que tiene un momento, no es el eje, no es el centro, que es el momento en el que Calderón decide lanzar la guerra contra el narco. Y tengo alguna información que me dice que esta decisión fue tomada en un restaurante en Insurgentes, donde se solía encerrar en las tardes noches a emborracharse con su futuro secretario de Gobernación, y ya cuando estaba abajo de la mesa, el restaurante cerrado, porque lo cerraban para que él quedara ahí tarde-noche, le dijo, ¿y qué hago? Y el otro dijo, pues una guerra, güey, ¿qué hacen los gringos cuando no saben cómo tapar un fraude electoral, un desastre, un desmadre, una crisis económica? Pues hacen una guerra, ¿no? Bueno, cada vez que escribo esta historia me sale mal. Me sale o caricaturesca, o irreal, o no funciona, o no me sale. Porque no tengo capacidad para de quitar la parodia a estos personajes, son como de caricatura, chinga, ¿no? Entonces, hay un conflicto no me sale, por más que cuento a Calderón saliendo de abajo de la mesa, diciendo, ¿una guerra de qué? ¿No? Y su ministro le diga, una guerra, una contra el narco, por ejemplo, ¿contra quién? No me sale, es excesivamente caricaturesco. Pero
simultáneamente les voy a contar la teoría de el florero. Voy a votar a Jiménez. En las afueras de Jiménez, Chihuahua, quedó varado cuando estoy haciendo el libro de Pancho Villa, entonces no hay transporte. Fuera de Jiménez se encuentra un motel de carretera, elegante, 60, 70 metros de frente, 2 pisos, y entonces llego y pido una habitación para pasar la noche y me dicen, ¿cómo no? Obsequiosos, simpáticos los chihuahuenses que trabajan en ese hotel, y entonces me ofrecen una, y entonces entro, observo una tele con 172 canales, y arriba de la tele un florero. Y entonces bajo y le digo, oiga, ¿me podría dar otra habitación? Porque estoy del lado de la carretera y hay mucho ruido. Y sí, cómo no. Y me llevan a otra habitación que da al lado del desierto. Y entro, un cuarto, una tele con 170 canales y arriba de la tele un florero. Y digo, no puede ser. Bajo y digo, ¿me pueden dar otra habitación? Sí, cómo no, ¿dónde la quieren? Todo el pinche hotel estaba vacío. Ese hotel era una lavandería, ¿sí? De alguna de las múltiples chihuahuabandas del narco, ¿no? Supongo. O era un negocio de esto de que los hijos de los burgueses que hicieron mucho dinero luego lo dilapidan a lo pendejo, el dinero de sus papás, con tal de salir en el Lola. Bueno, pero es otra historia. De qué me vale madres. El caso es que entro a la tercera habitación y veo una tele, y arriba de la tele un florero. ¿Dónde está la novela policíaca ahí? La novela policíaca está en pinche hotel. ¿De qué vive este pinche hotel? Si está totalmente vacío. Pero la verdadera novela policíaca está en el florero. El florero, en los 3 cuartos, tenía una flor de plástico. No más que en los 3 cuartos el florero tenía agua. Ahí está la novela. ¿Para qué chingos le pones agua a un florero que alimenta una flor de plástico? ¿No? Entonces, lo que me atrae de la novela policíaca es dándole vueltas, pescando las periferias de un país que ronda el absurdo a niveles enloquecidos. En el cajón del anecdotario, algunas son verdaderamente delirantes. Una directora de prisiones en La Laguna que se vestía con licra negra y torturaba presos en su cárcel. Otra prisión en la que los dejaban salir de 12 a 5 a los sicarios, pero tenían que volver a las 5 para el pase de lista nocturno. Un cuate que va en Gómez Palacio y llega a un semáforo, tiene un carro adelante y se para en el semáforo, se pone el verde y el del carro de adelante no arranca. Y el chofer del carro hace así para tocar el claxon y de repente dice no, y baja la mano. Cambia el semáforo a rojo, vuelve a cambiar a verde y el del carro de adelante se baja y dice, vato, y le avienta $20. Y le dice, es que aposté con el vato que venía conmigo que me ibas a tocar el pinche claxon y te iba a meter un plomazo por eso. Y el otro cuate se queda con los pinches $20 porque es mexicano, ¿no? En la mano, preguntándose qué extraños azares han hecho que se haya salvado la vida del vándalo del carro anterior. Una patrulla en Pachuca que les ordena una conducción de presos al ejército. Les ponen una patrulla de la policía delante, otra atrás, y en medio una Humvee con 4 soldados y 2 detenidos. Tienen que transportar. Entran guiados por la primera patrulla, por la segunda atrás, recorren, se meten de repente por callejuelas y en un determinado momento la patrulla de delante se detiene, hace un doble cambio de luces y arranca a 100 por hora. Los soldados de la Humvee se quedan mirando y voltean y la patrulla de atrás hace un doble cambio de luces y se va a 100 por hora en reversa y los dejan en mitad de la nada. Son soldados mexicanos con un sargento no muy inteligente que no se da cuenta del pinche 4 que les armaron. Y claro, de repente empiezan los ametrallazos de todas las pinches esquinas. Bien, ¿dónde está la novela?
La novela es qué pasó con esos dos patrulleros de la de adelante, los dos patrulleros de la de atrás. Bien, desaparecieron. Entraron al universo de la nada. ¿Dónde están las patrullas? ¿Sí? Ahí está la novela. ¿En qué yonque perdido en Tijuana hay dos patrullas de Pachuca que se les entregaron de tercera mano? ¿No? ¿Cómo les pagaron a los patrulleros? ¿Qué doble vida tuvieron que iniciar? Eran 4, hay que darle chamba en algún lado, no los puedes dejar en Pachuca, ¿no? Ahí está la novela. Y una y otra vez, la novela está en las periferias, no en el centro de las historias, ¿no? Por último, y termino este round. Hay algo que todavía me atrae más, que es la máxima holmesiana de follow the money, sigue el dinero. Cuando quieras saber qué está pasando, sigue el dinero te da la pista. Y el dinero, ¿dónde está? O sea, tuve en mis manos un fax, fíjense, todavía era la época del fax, de una sucursal del Banco de Londres y México, todavía había Banco de Londres y México, estamos hablando de cuando empieza la guerra del narco, en la que el gerente de la sucursal bancaria de provincia le manda a su jefe en la Ciudad de México un fax que dice está llegando depósitos de origen discutible y extraño, ¿qué hago? Y la respuesta del jefe del banco que dice money is money. Ahí debería estar la novela. ¿Qué tantos son los depósitos? ¿Qué es blanquear? Término usado de una manera expansiva y multiplicado, pero ¿qué es blanquear? Volver ilegal dinero surgir. ¿Y cómo? Si vale madres, ¿para qué chingos quieres blanquear? Gástate el dinero negro en taquería, sirve igual, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función? ¿No es más bien un proceso de desplazamiento del gran capital? Ahora en Madero me contaban que los extorsionadores de hace 6 meses de los mercados de abastos decidieron que se saca poca lana de ellos y se han metido a la industria de la construcción. Son los mismos. El que llegaba con la 45 y abría la chamarra para que se le viera, para cobrar a 2 pesos por caja de aguacate extra, ¿sí? Ahora está construyendo un edificio con farmacia del ahorro. ¿Alguien se ha preguntado cómo de repente en este país han surgido cerca de 20,000 farmacias Guadalajara? ¿De dónde salió el capital para construir cientos, miles probablemente de farmacias Guadalajara? ¿Y la novela dónde está? ¿Por qué chingados las farmacias de Guadalajara tienen pollos rostizados? Nos movemos en un espacio en el cual los corazones de la historia, las periferias, el trasfondo, la profundidad, construyen una visión de un México absolutamente delirante. Bueno, ahí está la novela. ¿Por qué? Yo diría que sí, porque si no la contamos nos morimos, seamos honestos, vamos a decir la neta aquí al público, ¿no? Somos narradores por vocación vital, si no escribimos nos puede dar un surplus asqueroso como los que le da él cuando no escribe y luego ya escribe y se compone. Las que le dan a él, cuando no escribe una novela le sale sema o pierde pelo. Yo como escribo continuamente no me pasa nada. Pero esta necesidad vital de contar de alguna manera adquiere profundidad en la medida que es capaz de enfrentar algo que se nos presenta como simple, como lo que realmente es extraordinariamente complejo. Esta superabundancia de información, de anécdotas, esta superabundancia de realidad, ¿no vuelve más complicado? Sí, yo no creo que hayas debido aceptar la felicitación de los suecos y de los noruegos. Creo que es mucho más complicado encontrar el tema que quieres contar entre todo lo que te ofrece la realidad, entre todo lo que te ofrecen los periódicos, entre todo lo que te ofrece lo que está sucediendo en el país.
Creo que es mucho más fácil para un sueco que lo único que tiene son 60 suicidios y un asesinato al año, imaginar que una novela donde está el mal presente y todo este asunto y un multiasesino y cosas así. Aquí que los tenemos, aquí tenemos, yo creo que debemos tener, no sé, 200, 300 multiasesinos, se me hacen pocos, ¿no? O sea, yo creo que debe haber 300, 400 sicarios que ya llevan más de 100 muertitos o más de 200 muertitos, ¿no? O sea, entonces dices, bueno, ¿cómo agarras a un tipo de esos? ¿Cómo lo haces atractivo literariamente también? Porque de repente los ves cuando los agarran, cuando de repente los llegan a entrevistar y dices, este tipo no es capaz de articular 2 frases seguidas, ¿no? O sea, pero que bien mata, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo lo haces atractivo desde el punto de vista literario, desde el punto de vista de la ficción? Yo creo que hay que trabajar un grado de lo que llamaban, lo que llaman en la UNAM el romanticismo, ¿no? Hay que hacer como hay que crear personajes que estén muy cerca de todo, Sí. que estén muy cerca y también con digamos, un aspecto de identificación en algunos de los sentidos. A mí me sorprende mucho eso de que la mayoría de nuestros lectores les cae muy bien nuestros, no nuestros detectives, sino nuestros los maleantes, los maloras. Dices, bueno, ¿por qué es eso? O sea, ¿cuál es el universo del deseo donde viven de tal suerte que les puede caer mejor Sí. un asesino, una cosa así, porque tenga un grado de simpatía? Acuérdate cuando detuvieron a la Barbie, vamos, las playeras esas que traía el tipo, todo el mundo las traía, y eso no es un acto de la mitificación primero, pero después de la adhesión a la mitificación, porque todo mito requiere objetos, ¿no? Entonces, ¿qué les pasa? Cuando agarraron a Chapo la segunda vez, que lo muestra el marino así a la cámara, todo el mundo así, pero ¿por qué lo tratan como perro? Exacto, ¿Por qué lo tratan así? Sí, Estaba leyendo entonces hay muchas cosas en eso, ¿no? Hay que tratarlo con respeto a Chapo. El otro día llegó un cuate y me dijo, esto estaba abajo de la almohada del Chapo cuando lo agarramos, y me enseña un ejemplar de la biografía de Villa. Yo dije, ¿qué quieres que se la firme? Y dice, no, a tanto no llego, fírmamela a mí, pues la chingada. La tonalidad del absurdo, el riesgo del síndrome de Estocolmo, es cabrón el síndrome de Estocolmo. Si profundizas, puedes lograr que las formas más abyectas de comportamiento humano resulten interesantes y atractivas por la vía de la persistencia. Y hay que tomar distancia. Monteverde escribió un principio de novela que a mí me tenía muy fascinado, nunca sé si la va a terminar, pero la novela comenzaba con el siguiente diálogo: padre, soy miembro de la policía judicial y me confieso que me operé para cambiarme de sexo. Y el cura respondió, tú también, hijo mío. Me parece francamente interesante el punto de partida de un comandante de la justicia autoculpabilizado, ¿no? Y hay que tener cuidado con el sentido del humor, porque los tres somos mexicanos y no nos queda otra que practicar el humor negro. El humor negro es válvula de escape, distanciamiento, construcción de un alejamiento por la vía de la broma macabra. Los tres lo practicamos queriendo, sin querer, lo traemos dentro. Ahorita yo pensaba, cuando hablabas de la novela de las farmacias de Guadalajara, ¿dónde está la novela? Yo creo que la novela está en que hasta hace 5 años no vendían condones porque el dueño es del Opus Dei. Un ejercicio de imaginación, yo creo que es muy importante. ¿Qué va a seguir después? Pues seguro va a seguir una conferencia académica sobre la importancia de la zootecnia y me estoy dispuesto a organizar el sabotaje. Ahí está la novela. Ahí está la novela. Caballeros, les agradezco mucho que hayan compartido esta mesa con nosotros. A mí me pasaron este papelito y yo soy la mala de la película. Aquí tienen que pasarme otro para que no lo haga.
Les agradezco mucho que hayan estado aquí y les tengo una noticia. La UNAM los invito. Muchas gracias por haber venido y haber hablado de la novela policial. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros.